Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, sexto y último video de este primer capítulo en el que vamos a hacer un poco de práctica. Vamos a dejar de lado por un momento estas definiciones teóricas y vamos a concentrarnos en algunos ejercicios en los que tenemos que aplicar lo que ya estuvimos viendo. Así que vamos a empezar con este primer ejercicio que nos pide lo siguiente. Se tienen los siguientes enunciados. Tenemos un enunciado P que nos dice que x es igual a 3. Un enunciado Q que nos dice que x cuadrado es igual a 9. Y un enunciado R que nos dice que x al cubo es igual a 27. Y tenemos que determinar si las afirmaciones que vamos a ver a continuación son verdaderas o falsas, justificando la respuesta. Bueno, vamos a tratar de hacer una justificación válida tanto para aquellas que sean verdaderas como para aquellas que sean falsas. Y vamos a comenzar con la primera, que es el inciso A, que nos pide determinar si es verdadero o falso si P implica Q. Traducido a lo que tenemos en el enunciado del ejercicio, lo que queremos ver es lo siguiente: si el hecho de que x sea igual a 3 implica entonces que necesariamente x cuadrado sea igual a 9. Bien, vamos a ver cómo podemos probar si esto es verdadero o falso, aunque creo que ya podemos intuir que si x vale 3, su cuadrado vale 9 y por lo tanto va a ser verdadero. Vamos a comenzar con lo que tenemos a la izquierda del implica, que es que x sea igual a 3. Y vamos a tratar de realizar operaciones válidas en matemática para ver cómo podemos justificar que a partir de que x es igual a 3, entonces x cuadrado es igual a 9. Noten que nosotros estamos partiendo de una igualdad. Existe una propiedad para las igualdades que es en realidad la propiedad que nos ayuda a resolver ecuaciones, que nos dice lo siguiente: si a cada miembro de la igualdad lo sometemos a la misma operación, siempre que la misma sea válida, entonces vamos a obtener como resultado otra igualdad. Noten que en este caso podemos elevar al cuadrado cada miembro de la igualdad, entonces tenemos que lo anterior implica que x cuadrado sea igual a 3 al cuadrado. Y bueno, 3 al cuadrado es 9, así que a eso lo podemos escribir como x cuadrado igual a 9. Hemos aplicado la ley que se conoce como ley de uniformidad. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Vamos a ver ahora este segundo enunciado B, que nos pide determinar si es cierto que Q implica P. Es decir, que si el hecho de que x cuadrado sea igual a 9 implica necesariamente que x tenga que valer 3. Vamos a partir de x cuadrado igual a 9 y lo que vamos a hacer es aplicar una raíz cuadrada en cada uno de los miembros. Entonces tenemos raíz cuadrada de x cuadrado igual a la raíz cuadrada de 9. Pero recuerden que la raíz cuadrada de x cuadrado es igual al valor absoluto de x, no a x, y la raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto, de lo anterior deducimos que el valor absoluto de x es igual a 3. Y acá tenemos el problema. Que el valor absoluto de x sea igual a 3 no implica necesariamente que x tenga que ser 3, porque x puede ser 3 o puede ser menos 3, con lo cual este enunciado es falso. Resumiendo, no es cierto que si x cuadrado vale 9, entonces obligatoriamente x tenga que valer 3. También podría ser menos 3 y se cumple que x cuadrado vale 9. Pasamos al enunciado C, que nos dice lo siguiente: P si y solo si Q. Bueno, utilizando lo que se nos propone en el ejercicio, lo que queremos determinar es lo siguiente: si es cierto que x es igual a 3 si y solo si x cuadrado es igual a 9. Pero vamos a pensar en la definición de la doble implicancia y recuerden que se tiene que cumplir en ambos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hemos visto que P implica Q, pero también hemos visto en el punto B que Q no implica P para este caso. Por lo tanto, este enunciado es falso.
Continuamos con el mismo ejercicio y ahora vamos a ver este enunciado que es el D, que nos dice no Q implica no P. Recuerden que en el enunciado A habíamos demostrado que P implicaba Q. Bueno, en este caso tenemos que ver si se cumple la contrarrecíproca. Es decir, si el hecho de que x cuadrado sea distinto de 9 implica necesariamente que x sea distinto de 3. Y esto podemos decir que es cierto porque recuerden que si P implica Q, entonces no Q implica no P. Es decir, se da la verdad en la contrarrecíproca. Así que vamos a colocar directamente verdadero. Tenemos el enunciado E que nos pide determinar si P implica R. Esto quiere decir, si el hecho de que x sea igual a 3 provoca o implica que x al cubo sea igual a 27. Vamos a partir de la igualdad x igual a 3 y vamos a elevar al cubo cada miembro de esta igualdad y obtenemos x al cubo igual a 3 al cubo. Y como 3 al cubo es 27, de esto se desprende que x al cubo es 27 y por supuesto este enunciado es verdadero. En el enunciado F se nos pide determinar si es cierto que R implica P. Es decir, si el hecho de que x al cubo sea igual a 27 implica necesariamente que x tenga que valer 3. Vamos a partir de la igualdad x al cubo igual a 27 y lo que vamos a hacer es aplicar en cada miembro de la igualdad una raíz cúbica, con lo cual tenemos raíz cúbica de x al cubo igual a la raíz cúbica de 27. Bien, pero en este caso la raíz cúbica de x al cubo sí es efectivamente x, porque esto de valor absoluto ocurre cuando el índice es par. Así que entonces, como la raíz cúbica de 27 es 3, de esto se obtiene que x vale 3 y entonces el enunciado es verdadero. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hecho de que x cubo sea 27 implica necesariamente el único valor posible para x va a ser 3. Y en el inciso G se nos pregunta si es cierto que P sí y solo sí R. Es decir, si x igual a 3, sí y solo si x al cubo es 27 es verdadero o falso. Habíamos visto en los dos incisos anteriores que tanto P implicaba R como R implicaba P, con lo cual este enunciado G también es verdadero. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio. Tenemos 4 conjuntos que se nos presentan, el conjunto A, el B, el C y el D, y para ellos se nos pide determinar algunas cuestiones. Vamos a comenzar con la A, que nos indica que hay que escribir por extensión a los conjuntos A y C, que si los observamos, fíjense que están escritos por comprensión. Vamos a ver qué dice el conjunto A. El conjunto A está formado por todos los X, tal que x es un número natural y menor a 10. Bueno, entonces el conjunto A está formado por todos los números naturales que comienzan a partir del 1 que sean menores a 10. Obviamente los números que conforman al conjunto A son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Noten que el 10 no está en el conjunto porque 10 no es menor a 10, sino que es igual a 10. Así que entonces hasta el 9. El conjunto C me dice que está formado por todos los X, tal que X es un número real y que además se cumple que X cuadrado menos 7X más 12 es igual a 0. Bien, lo que tenemos que hacer es buscar los números reales que cumplan o verifiquen esta ecuación. Vamos a escribir la ecuación x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0 y como resulta una ecuación cuadrática la vamos a resolver aplicando justamente la técnica que se conoce como resolvente. Ella nos va a permitir encontrar sus posibles dos soluciones a las cuales vamos a llamar x sub 1 y x sub 2. Vamos a aplicar la fórmula, tenemos 7 más menos la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado, menos 4 por 1 por 12, todo dividido 2 por 1. Esto es lo mismo que 7 más menos la raíz cuadrada de 1 y todo dividido 2, y como la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces tenemos 7 más menos 1 dividido 2. O sea que por un lado tenemos la solución x sub 1,
que se obtiene al hacer 7 más 1 dividido 2, que es 4. Y por otro lado tenemos la solución x sub 2, que es 7 menos 1 dividido 2, que es 3. Así que ahí tenemos los únicos dos elementos del conjunto C, que son los números 3 y 4, y entonces el conjunto C queda escrito por extensión. Bien, ahí los volví a ordenar porque los vamos a usar como referencia para hacer lo que nos pide en el inciso B, en el cual tenemos que encontrar los siguientes conjuntos. Empezamos con el B sub 1, que es A intersección B. Hay que buscar entonces, si recuerdan, los elementos que tengan en común los conjuntos A y B, que van a conformar este nuevo conjunto intersección que se llama A intersección B. Bien, bueno, fíjense que el conjunto A tiene todos los 9 primeros dígitos, los números naturales del 1 al 9, y el conjunto B tiene los números menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Claramente los elementos que tienen en común son los números 1, 2, 3 y 4, y entonces ahí tenemos el conjunto intersección entre ellos. Vamos a hacer ahora B sub 2, en este caso se nos pide la resta B menos A, y para ello recuerden que vamos a tomar al conjunto B, ese es el que vamos a tener como referencia, y lo que vamos a hacer es quitar de B todo aquel elemento que esté en el conjunto B y que también esté en el conjunto A. Como anteriormente habíamos visto que el 1, el 2, el 3 y el 4 estaban en el conjunto A, lo vamos a quitar del conjunto B y entonces queda como resultado el conjunto formado por los números menos 2, menos 1 y 0. Vamos a hacer ahora A intersección C. Es muy sencillo darse cuenta que los elementos que tienen en común son el 3 y el 4, es decir, el propio conjunto C. Y ahora vamos a hacer la unión entre A y C. También por el mismo motivo es fácil darse cuenta que como C está incluido en el conjunto A, entonces la unión nos va a quedar el conjunto con todos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, el conjunto A. Bueno, último inciso de este segundo ejercicio, tenemos un verdadero o falso y justificar. En el C sub 1 nos dice si 0 pertenece a A, si es cierto este enunciado. Bueno, si observamos el conjunto A podemos ver claramente que 0 no está en ese conjunto, no pertenece a ese conjunto. Entonces vamos a decir que esto es falso y vamos a escribir esta justificación. Como el conjunto A está formado por números naturales, fíjense que en su escritura original, es decir, por comprensión, nos pedía que sean X, tales que X pertenezca a los naturales. Y como 0 no es un número natural, entonces no está en el conjunto A. Y en el punto C sub 2 lo que se nos está preguntando es si B pertenece a D. Bueno, si observamos el conjunto D, que no lo habíamos mencionado hasta el momento, es el conjunto de los enteros, y esto puede traernos alguna confusión, porque efectivamente el conjunto B, todos los elementos de ese conjunto están también en el conjunto de los enteros. Sin embargo, este enunciado es falso, porque en todo caso lo que deberíamos decir es que B está incluido en D y no que pertenece. Recuerden que esa notación la utilizábamos cuando nos referíamos a un elemento dentro de un conjunto. Y en este caso estamos hablando de un conjunto dentro de otro conjunto. Vamos a pasar ahora a un tercer ejercicio. En este caso lo que vamos a trabajar un poco es la cuestión de los registros en matemática. Lo que vamos a ver ahora son un par de enunciados que van a estar dados en lenguaje natural y los vamos a tener que expresar en lenguaje simbólico. Comenzamos con el primero, que es muy sencillo. Se nos pide traducir al lenguaje simbólico que el número A es menor al número C. Bueno, ponemos la solución en celeste y escribimos A menor que C, como se muestra en la pantalla. En el inciso B se nos pide escribir en lenguaje simbólico que el número B no es mayor o igual que el número A. Así que esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. B, y en lugar de escribir el signo mayor o igual, lo escribimos pero lo tachamos, que el número A. Aunque obviamente si el número B no es mayor o igual que el número A,
es porque entonces el número b es menor que a. Así que también podríamos haber dado esta como respuesta, b menor a. En el inciso C se nos pide escribir en lenguaje simbólico que para cualquier x del conjunto A se cumple que x es mayor a 2. Recuerden que si lo que queremos es expresar que para cualquier x del conjunto A debemos utilizar el cuantificador universal para todo, así que vamos a escribir para todo x pertenecientes a A, lo cual significa que son x que sacamos del conjunto A. Y recuerden que la asignación para el cuantificador universal la dábamos con los 2 puntos. Entonces, esto se leería así: para todo x perteneciente a 2 puntos, se cumple que x es mayor que 2. En el inciso D se nos pide expresar en forma simbólica que el elemento 6 está en el conjunto M. Bueno, esto ya lo charlamos anteriormente, lo escribimos como 6 pertenece a M. En el punto E se nos pide decir que el conjunto P no tiene elementos. En forma simbólica, obviamente estamos queriendo decir que P es igual al conjunto vacío. En el inciso F se nos pide expresar en forma simbólica el conjunto A está formado por todos los reales cuya distancia al origen es menor a 5 unidades. Bueno, entonces vamos a escribir que A igual, abrimos llave, o sea que A es el conjunto que está formado por todos los x pertenecientes a los reales tales que. Y recuerden que la distancia al origen era lo mismo que el valor absoluto. Así que vamos a escribir valor absoluto de x menor que 5 y cierro llaves, porque en este caso me decía que sea menor a 5 unidades. Por último, en el inciso G se nos pide escribir que el conjunto A está formado por todos los racionales ahora, cuya distancia A3 sea mayor a 4 unidades. Vamos a escribir A igual, abrimos llave, x pertenecientes a Q, que es el conjunto de los racionales, tales que, y las distancias A3 están dadas por el valor absoluto de x menos 3. Como se nos pide que sea mayor a 4, escribimos mayor que 4, cerramos llaves y con eso el ejercicio queda resuelto. Bien, y ahora vamos a pasar al último ejercicio. Tenemos los conjuntos A, B y C que se muestran en la pantalla y se pide en el punto A escribirlos como intervalos o como unión de ellos. Fíjense el conjunto A que está formado por todos los x, tal que x pertenezca a los reales y x sea mayor o igual que 3 y menor o igual que 7 simultáneamente. Esto corresponde por supuesto a todos los números del intervalo cerrado 3, 7, intervalo del cual además mostramos su gráfica. El conjunto B es el conjunto formado por todos los x, tal que x pertenezca a los reales y x sea mayor que 4. Estamos hablando del intervalo no acotado que va desde 4 abierto hasta más infinito. Recuerden que más infinito siempre abierto y ahí lo estamos dibujando. Y el conjunto C es el entorno reducido de centro 4 y radio 2. Primero lo vamos a dibujar, ahí lo tenemos marcado, el centro es 4 y tenemos un radio de 2, así que obviamente a este lo vamos a tener que escribir como la unión de dos intervalos, 2, 4, unión 4, 6. Ahora en el inciso B se nos pide identificar para el conjunto B larga si está acotado y en todo caso buscar sus supremo, ínfimo, máximo y mínimo. Bien. Como podemos observar, el conjunto B está acotado únicamente de manera inferior, pero no está acotado superiormente. Así que ya descartamos que tenga tanto supremo como máximo. Bien, veamos que la mayor de sus cotas inferiores es el número 4, con lo cual el ínfimo de este conjunto, al cual vamos a escribir con I mayúscula, es 4. Pero como no pertenece al conjunto, no puede ser mínimo, porque recuerden que para que sea mínimo tenía que suceder que perteneciera al conjunto. Así que entonces ese es todo el análisis. Si te animás, déjame en los comentarios este mismo análisis, pero para los conjuntos A y C. Vamos entonces al inciso C, que nos pregunta si el número 4 es un punto de acumulación del conjunto C y si también es punto interior. Vemos que 4 no pertenece al conjunto C, sin embargo, si armamos un entorno alrededor del 4, existen puntos
del conjunto en ese entorno y se cumple para cualquiera. Así que 4 es efectivamente un punto de acumulación del conjunto. Ahora, no es interior porque para que fuera interior tenía que pertenecer al conjunto, así que no lo puede ser. Respuesta entonces es punto de acumulación, pero no punto interior. Con esto terminamos todo el capítulo 1 y ahora sí estamos listos para empezar a estudiar análisis matemático 1. Continuamos con el capítulo 2 que es funciones y eso será en los próximos videos. Chao.